vosotros ahora tenéis tristezas, pero volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Padre amado, en esta mañana, Señor, venimos a adorarte, a alabarte, a exaltarte, Señor, tu Santo Espíritu, Padre bendito del cielo, y a decirte, Señor, que no podemos vivir apartados de tu presencia, Señor. Día a día reconocemos cómo te amamos. Reconocemos el Padre poderoso, misericordioso que tenemos, Señor. El que nos guarda bajo sus alas, Señor. El que nos hace la promesa, Padre amado, de un día poder pisar esas calles como si fueran de oro. Gracias, Padre amado, por todo tu amor, por toda tu misericordia, por todo tu perdón, Señor. Bendito Dios. Hoy, Señor, solamente tenemos gratitud a ti por todo lo que has hecho por nosotros, por sacarnos de la tiniebla, Señor, de la oscuridad a la luz, y por ser sal ahora en el mundo, Señor. Bendito, alabado y glorificado seas por siempre. Permite que nos gocemos cada que estemos en tu presencia, mi Dios, porque es una alegría, Señor, gozarnos en ti, Padre amado, exaltarte, Señor, y saber cuánto significas para nosotros, Padre, porque también para ti como Padre significamos para ti, porque tú nos dices, pídame lo que quiera, porque eres nuestro Padre. Gracias, Padre amado, te damos inmensas gracias, Señor, por permitirnos, Señor, reconocerte, alabarte el día de hoy, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien todos. Y hay nuevos el día de hoy, que nos visiten por primera vez. ¿Ninguno? ¿Por allá? ¿De qué lado? El joven. Disculpe, ¿cómo te llamas? Ahí atrás. Sí. Alberto, bienvenido. Bienvenido. ¿Quién más? ¿Algún otro nuevo por ahí? ¿Primera vez? ¿Segunda vez? Ok. Bien, pues me da gusto el día de hoy pues estar otra vez, tener la oportunidad nuevamente de exponer la palabra aquí en la casa de Dios. Y quería empezar con una pregunta y quería hacer una pequeña dinámica para que todos participen un poquito. Y quiero que levanten la mano, sin excepción, y les voy a hacer una pregunta, ¿ok? ¿Cuántos de nosotros, o más bien yo, me consideraría una persona feliz? Levanten su mano si sí. ¿Feliz? Ok, bastantes, diría yo. Ok, ahora, si les pregunto por qué, no quiero pasar a alguno a participar porque los nervios y todo, ¿no? Pero les aseguro que muchos de ustedes van a decir, no, pues es que yo soy feliz porque, por ejemplo, tengo 2 hijos, o porque tengo una casa, o porque duermo en una cama caliente, o porque tengo microondas, o por un montón de cosas, ¿no? Pero ahora les voy a cambiar un poquito la pregunta, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que yo me sentí feliz, ¿no? Que yo dije, me siento realmente alegre, siento este sentimiento de satisfacción, ese sentimiento de paz. ¿Cuándo fue la última vez que lo sentí? Levanten su mano los que se acuerdan. ¿Cuándo fue la última vez que se sintieron felices? Ok, un poquito menos, creo. ¿Cuándo fue la última vez que yo dije, pero esas alegrías que tú dices, no, yo estoy feliz, yo me siento feliz, no es como de, paso con mis amigos un ratito y me estoy muriendo de risa con ellos, ¿no? Porque son bien chistosos, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir eso de Diego. Ayer estábamos riéndonos en la reunión, pero eso por lo menos yo diría, oye, ese rato que paso por ejemplo, con Diego, no es un rato que yo diría, oye, yo tengo un sentimiento de satisfacción, de plenitud, de felicidad. Como por ejemplo el día, no sé, el día de que nació su primer hijo, ¿no? Ese sentimiento de felicidad. Ok, ahora
Tal vez sí, muchos de nosotros estemos felices porque tenemos casa, porque tenemos hijos, porque tenemos comida, porque tenemos un hogar en donde dormir, en donde estar. Pero pónganse a pensar, ¿yo realmente vivo constantemente feliz? ¿Yo soy una persona que constantemente está sintiendo felicidad en su vida? ¿La felicidad es un sentimiento constante que yo tengo? Y bueno, seguramente, aparte de la felicidad, evidentemente, como somos humanos, somos seres emocionales, sentimientos, aparte de felicidad, hay de insatisfacción también, ¿no? Habrá personas que incluso digan, no, yo la verdad, yo no soy una persona que me considero feliz, porque hay varias que no levantaron la mano con la primera pregunta, ¿verdad? Una persona que diga, por ejemplo, un sentimiento de insatisfacción sería, yo no voy a ser feliz hasta que me divorcie de mi marido y me consiga una persona que de verdad me valore, ¿no? O bueno, un caso un poquito mejor, diría yo. No voy a ser feliz hasta que yo termine de pagar el celular que yo compré en Electra, ¿no? Con mi crédito Electra. O con mi moto, ¿no? No voy a ser feliz hasta que yo termine de pagar mi moto que compré en Electra, ¿verdad? O en el mejor de los casos, no voy a ser feliz hasta que por fin llegue la edad de que me case, ¿no? Y de que tenga hijos, ¿no? Entonces hay personas que no nada más no viven felices, sino que viven con otros sentimientos de insatisfacción y que viven incluso, y les voy a poner otro ejemplo, con sentimientos, por ejemplo, de ira o de estrés o de ansiedad o de enojo o de lo que sea y predominan también en su vida, ¿no? Además del sentimiento de felicidad. Y podría decirse que es un sentimiento que predomina más en mi vida que el sentimiento de felicidad, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, yo soy feliz, yo me siento feliz porque tengo mi hogar. Hay personas que dicen, no, yo realmente me acuerdo de la última vez que yo me sentí feliz. Hay personas que dicen, bueno, no todo el tiempo estoy feliz porque pues tengo hijos y me sacan de quicio cada 5 minutos, ¿no? Ahora les voy a hacer una última pregunta para finalizar el interrogatorio. ¿Cómo puedo yo ser feliz o qué tengo que hacer yo para alcanzar la felicidad? ¿Verdad? Y les voy a hacer otra pregunta. ¿Está bien que yo en mi vida tenga sentimientos de ira, de depresión, de estrés, de ansiedad, de amargura, bien presentes, tanto que tal vez sean más que el sentimiento de felicidad en mi vida? Y eso el día de hoy lo vamos a checar. Y para eso quería exponerles hoy 2 formas en las que podemos ver, 2 de muchísimas yo creo, ¿no? 2 formas en las que nosotros podríamos ver el cómo nosotros podemos alcanzar la felicidad y eliminar, por ejemplo, la negatividad o el estrés y todo, ¿no? Y quería empezar un poquito por el lado romántico del asunto, ¿no? ¿Cuántos han visto una película que se llama En busca de la felicidad, ¿no? Que protagonizó creo que Will Smith? ¿Cuántos? Levanten su mano si quieren. ¿Sí? ¿Pocos? Yo tampoco la había visto hasta que me tocó hacer el mensaje y ver un resumen en YouTube, pero no la había visto y sí está, creo que sí está bonita la película, muy sentimentalista y como les digo es un lado muy romántico de ver el asunto, ¿no? Esta película, y para los que no la han visto, perdonen, pero ya se las voy a spoilear toda. El protagonista se llama Chris, ya de primeras, ¿no? Y es una persona que vive con su familia, intenta salir de las deudas y de los problemas, tiene problemas por allá y por acá con distintas personas, ya sea porque le robaron o porque etcétera. Y esta persona pues intenta salir adelante cada día y muy cortamente de dinero y también muy cortamente, pues sí, de dinero y problemáticamente hablando pues tiene problemas con todos, ¿no? Con su misma esposa, su esposa ya no lo quiere por las deudas precisamente y trata de pues vivir, ¿no? Con su hijo y tal. Y esta película pues al final de todo lo que te deja es que la felicidad tú la vas a encontrar solamente a través del trabajo duro y solamente cumpliendo tus sueños y tus metas que tú tengas en tu vida, ¿verdad? Nada nuevo. Esto ya lo hemos escuchado muchísimas veces en un montón de películas de Disney precisamente o películas de cualquier otra franquicia. Esta nada menos es yo creo que el ejemplo perfecto que yo les podría dar de un lado muy emocionalista, ¿no? Del asunto. Y en fin, bueno, la motivación y la inspiración es lo que buscan las películas fomentar, para así llevar el mensaje de que para ser feliz yo necesito alcanzar mis metas y yo necesito tener a ciertas personas y trabajar muy duro y vivir una vida buena, ¿no? Y ahora hay otra forma que yo consideraría que es la forma intelectual de ver el asunto. Y es del otro lado de la moneda, en la filosofía.
Aristóteles trata en un libro que se llama Ética Nicomaquia, este tema precisamente de la felicidad. Y él habla de 3 tipos de personas y de 3 maneras distintas de ver o de concebir la felicidad en la vida de alguien. Y les voy a rápidamente a mencionar la primera. La primera dice Aristóteles que es aquella persona que tiene una vida que se centra en el goce y en el provecho del instante. Y esta persona es una persona que piensa que la felicidad está en los bienes que posee. Una persona que dice, yo soy feliz porque yo tengo una casa, ¿no? Yo soy feliz porque yo tengo un rancho en donde pasar el fin de semana, o yo soy feliz porque tengo un carro del año, o yo soy feliz por cualquier cosa, ¿no? La segunda persona rápidamente es la persona a la que Aristóteles dice o llama que tiene una vida política. Y es aquella persona que piensa que la felicidad está en sus méritos y en sus logros, ¿no? En que las otras personas reconozcan de que es una gran persona, de que tiene muchos estudios y muchos títulos, de que salió de la escuela, de que está joven, de que tiene, etcétera, ¿no? De sus méritos y de sus títulos profesionales y etcétera. Y la tercera persona, que Aristóteles, según dice, que es la que más sinceramente y la que más verdaderamente llenaría su vida de goce y de felicidad, es la persona que lleva un tipo de vida teórica, ¿no? Y esta persona es una persona que busca el bien dependiendo de qué haga, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un médico, un bien que yo podría hacer a otra persona sería sanarlo, ¿no? De acuerdo a mis conocimientos, de acuerdo a la medicina que hay, etcétera. Si yo soy un albañil, pues mi bien, aparte de comer coca con tortillas, es construir una casa, ¿verdad? Etcétera. Dependiendo de quién yo sea, Aristóteles dice que la vida teórica es hacer el bien, dependiendo de quién yo sea, ¿verdad? Vivir una vida bien y saber vivir bien. Y entonces prácticamente es tener buenas acciones y un poquito medio romántico y el asunto, pero en sí dice Aristóteles que para él la vida de una persona que es realmente feliz es aquella que busca hacer el bien de acuerdo a la persona que es o al tipo de persona que es, una persona que vive excelentemente y tiene acciones excelentes, y una persona que además de gozar de salud y etcétera tiene beneficios, ¿no? Y ahora todo esto suena muy bonito, ¿no? Suena como que muy convincente hasta ahora. Pero ahora, ¿por qué nos cuesta tanto, no? Ya vimos que menos personas son las que recuerdan su último momento realmente feliz. Ahora imagínense que a lo mejor yo trato de ser, como dice Aristóteles, una persona excelente y una persona que vive bien. Pero ¿de qué me sirve saberlo si me cuesta tanto? ¿O por qué Aristóteles dice eso tan tranquilamente? Capaz que estaba tomando una coca en su despacho y yo estoy sufriendo, ¿no? ¿Por qué no es la felicidad la que predomina en mi vida? Ahora, definitivamente, pues ni Aristóteles ni Will Smith van a decir qué es la felicidad, sino Dios nada más, ¿verdad? A lo que vinimos. Entonces, una persona o un ser que tendría la respuesta definitiva y concreta a esta pregunta sería Dios, ¿verdad? ¿Estarían de acuerdo con eso? Ahora quiero empezar con esto, y es que sí, evidentemente, a veces suena feo y se los hemos predicado mucho aquí, el hecho de que vayan a una iglesia y les prediquen, oye, que sean felices y alegres y que Dios está con nosotros y tal, no es muy agradable, ¿verdad? No es muy bonito saber de que, por ejemplo, las iglesias trastornan este sentimiento o este concepto de la felicidad y lo convierten en una doctrina emocionalista, en una doctrina que es un pilar de ellos y que los mueven las emociones para allá y para acá, ya sea para una sanidad o para cualquier cosa. Pero bueno, la felicidad, y esto sí hay que dejarlo bien claro, sí es muy mal empleada en muchas iglesias, sí, pero definitivamente la felicidad, la correcta felicidad es un sentimiento que viene de Dios, y no nada más un sentimiento, sino que un estado de ánimo en el que una persona podría estar firmemente establecido, ¿no? Por ejemplo, ustedes han escuchado, ¿no?, la frase Cristo es la felicidad, ¿no? La felicidad está en Dios. Pero realmente muchas veces nosotros no alcanzamos a comprender qué exactamente quiere decir eso o cómo yo vivo eso, ¿no? O por qué me la paso triste o por qué me la paso estresado o ansioso o preocupado, ¿verdad? En la Biblia, pues evidentemente nosotros encontramos que sí, efectivamente el sentimiento de felicidad es un sentimiento que viene de Dios, y no por nada
también encontramos en la misma Biblia que Dios quiere que vivamos nosotros una vida plena, una vida sin preocupaciones, una vida de no ansiedad, de no estrés, de etcétera, ¿verdad? Lo contrario a lo que nosotros podremos definir como felicidad. Dice Spurgeon, habrá 3 consecuencias de la cercanía con Jesús: la humildad, la felicidad y la santidad. Y también dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:16. Vamos a esperar a que lo pongan. Y ese es un versículo que ya se saben todos. Dice Primera de Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. Nada más. Ahora vamos al Antiguo Testamento. Vamos a los Salmos, capítulo 16, versículo 11. Y dice el salmista: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos decir que la felicidad es un sentimiento que definitivamente tiene que estar muy presente en nuestra vida, ¿verdad? Y que ahora nosotros obviamente, si nos ponemos a pensar con lógica, podríamos decir, bueno, la felicidad es una cosa, ¿no? Ahora hay una cosa que sería contraria a la felicidad, que sería, por ejemplo, la tristeza, la depresión, el estrés, la ansiedad, la angustia, la preocupación. Ahora, si Dios quiere que yo tenga felicidad en mi vida, evidentemente no quiere que yo tenga lo otro. Aunque obvio, no nos escapamos tampoco de que por ahí hay alguna situación que nos ponga tristes, pero no es algo que debería de predominar en nuestra vida, el hecho de estar así, tratando de cubrir todo cuando no tenemos el control de absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, en Dios sí hay felicidad, pero no a lo mejor la felicidad que les predican en muchas iglesias, de que tenemos que vivir una vida color de rosa y todo ese rollo, de que tenemos que tener abundancia y no sé qué, sino que el sentimiento que Dios nos transmite y que nos dice que nosotros tengamos en nuestra vida es un sentimiento totalmente diferente y fuera de ese concepto que nosotros podríamos decir felicidad cristiana, ¿verdad? Ahora, vuelvo a la pregunta. ¿Es normal que en mi vida no prevalezca la felicidad, sino que todo lo contrario? ¿Esto aún siendo cristianos? Bueno, pues vamos a ver todo lo que Dios dice, ahora sí, acerca de eso, ya habiendo visto que evidentemente sí, la felicidad es algo que Dios busca en la vida de sus hijos. Vamos a ver qué Dios dice de esto. Ahora sí, vámonos a Mateo. Y nosotros conocemos tan el famosísimo y sonadísimo Sermón del Monte, ¿verdad? Ya lo habrán leído. Espero que sí, porque si no sería preocupante. Mateo 5, versículo 1. Ahora vamos a ver algo de esto. Vamos a leer los primeros 10 versículos de este pasaje de Mateo. Mateo recopila un montón de enseñanzas de Cristo. Los teólogos dicen que son enseñanzas de distintas ocasiones y están recopiladas en un solo capítulo. Esto por Lucas, ¿no? Lucas trata de ordenar más cronológicamente los eventos históricos relacionados a Jesús y Lucas los junta, ¿no? Está el Sermón del Monte y específicamente vamos a ver los primeros 10 versículos, que son las bienaventuranzas que ya les comentaba. Vamos a leerla. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Mateo 5:1 y dice: viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, versículo 2, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y último versículo 10, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, personalmente, a mí, no sé ustedes, estos versículos son sublimes, ¿verdad? Nos dejan ver, yo creo que como si fuera un vaso de agua en cristal, un poquito de lo que es el reino de los cielos, ¿verdad? A través de Jesús. Y dice aquí en este pasaje: bienaventurados los que hacen esto o los que son de esta forma, bienaventurados aquellos y bienaventurados estos, ¿verdad? Ahora,
¿Cuántas veces nos hemos topado con este pasaje y alguna vez lo hemos puesto a pensar un poquito, a trabajar, a imaginar, ¿no?, qué dice, ¿no? ¿Qué realmente está comunicando Jesús o qué quiere comunicarnos a través de estos famosísimos y sonadísimos versículos, ¿verdad? Yo creo que estamos tan acostumbrados a escuchar bienaventurados esto y aquello, y lo que menos nos ponemos a pensar es qué significa, ¿verdad? Ahora, para saber exactamente esto, qué significa, qué nos quiere decir Jesús aquí, debemos de entender 3 cosas acerca de este pasaje. La 1 es a quiénes va dirigido, la 2 es qué son las bienaventuranzas, y la tercera es qué significan las bienaventuranzas, ¿verdad? Y para empezar rápidamente vamos a ver a quién va dirigido, ¿no? La primera cosa para saber qué nos quiere decir Jesús con esto. Ahora, analicemos lo que Mateo relata en el principio. Vámonos al versículo 1 para entender un poquito mejor a quiénes va dirigido. En los primeros 2 versículos dice, viendo la multitud, subió al monte. Jesús subió al monte porque vio la multitud, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿no? Esos son los primeros 2 versículos, y yo creo que aquí se deja ver un poquito a quiénes va dirigido. Habrá personas que digan a la multitud, ¿no? Pero déjenme decirles que no. Primero dice Jesús, dice que Jesús subió al monte. Esta acción pues era bien común de los maestros cuando enseñaban en las sinagogas. Es como si, por ejemplo, ahorita dijera, entonces el pastor pasó, agarró el micrófono y cuando estaba sentado en los congregantes se puso a predicar. Es algo así. Es como la predicación oficial de Jesús, ¿verdad? Y esto se hacía cuando se sentaba el maestro a enseñar, cuando eran las horas oficiales de un culto. Esta acción de Jesús pues deja ver que más que palabras y cualquier otra cosa que podamos pensar, o que por ejemplo pensemos, no, pues que estaba muy inspirado Jesús y dijo eso, ¿no? Que más que palabras, que era algo, una enseñanza que se debería de tomar como verdadera, como certera, como definitiva, como oficial, ¿verdad? El hecho de que Jesús se sentara a enseñar, como lo hacían los maestros, deja ver de que lo que Jesús buscaba era enseñar algo y no nada más decir mera poesía, ¿verdad? Entonces, después dice que se le acercaron sus discípulos, lo cual deja ver que Jesús no estaba dirigiendo el sermón, o por lo menos las bienaventuranzas que nosotros estamos leyendo inmediatamente después, a la multitud, sino a sus discípulos. En Lucas está el paralelo de este versículo, vamos a buscarlo. Lucas 6:20. Y Lucas precisamente nos deja ver esto definitivamente, porque capaz que en Mateo no se entiende del todo, ¿no? Lucas 6:20 dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Entonces la prédica, o el sermón, o las bienaventuranzas, iban dirigidas a los discípulos, ¿sí? No a la multitud. Ahora, habrá personas que piensen cualquier otra cosa, no sabemos exactamente por qué. La explicación que yo les diría que es la más coherente sería como que estas bienaventuranzas o estas palabras no eran para personas que no habían creído todavía, sino para personas que ya habían creído, es decir, para los cristianos, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir? Precisamente esto, que esta palabra no era para la multitud inconversa, sino era para personas que ya habían creído en Jesús, ¿sí? Entonces, esta primera parte, hermanos, es para nosotros como cristianos, ¿verdad? No es para personas inconversas. ¿Para quién va dirigido? Para nosotros, ¿sí? Ok, ahora comienza el discurso y ahora sí vamos a ver qué son las bienaventuranzas. En segundo lugar, debemos de saber que las bienaventuranzas, y es que no son simplemente palabras bonitas, como ya les venía diciendo, efectivamente pues tienen un sentido, no nada más son palabras dichas al aire. Las bienaventuranzas, además de ser palabras bonitas, son, y debemos de entender que son afirmaciones, ¿verdad? Son cosas que nosotros podríamos tener como por verdaderas y completamente ciertas. Ahora, incluso algunos teólogos afirman que más que afirmaciones podrían ser exclamaciones, ¿no? Tomando en cuenta el griego, que tienen una entonación apasionada y hasta cierto punto poética, sin dejar de ser, sin llegar a ser más bien un simple discurso poético o apasionado, ¿verdad? Además de ser afirmaciones y verdades certeras y completamente
que son así, tienen una entonación exclamatoria y hasta cierto punto apasionada, ¿verdad? Ahora, estas evidentemente, como ya les dije, son verdades y son realidades. ¿De qué? ¿De qué son verdades y de qué son realidades? Bueno, evidentemente del tipo de personas que son mencionadas en este discurso. Vámonos al Mateo versículo 3. Es decir, si Jesús habla de que los pobres en espíritu son bienaventurados, como dice este versículo de Mateo 5:3, de que los pobres en espíritu son bienaventurados y de que ellos es el reino de los cielos, además de ser una exclamación y una afirmación 100% certera, es una, se me fue la palabra. Además de ser pues una afirmación certera, pues evidentemente es algo que nosotros debemos de creer como verdad, ¿sí? Entonces, esta, además de ser una afirmación, se debe de tomar como una rotunda realidad. No es como que haya algo de lo que debamos dudar de estas palabras, ¿sí? Ahora, vamos a recapitular. El hecho de que Jesús se haya sentado a predicar como señal de que era una enseñanza oficial de parte de él, deja ver que no nada más estaba inspirado, ¿verdad? Además de que las bienaventuranzas no son palabras bonitas, sino que son afirmaciones contundentes. Y no nada más eso, sino que se deben de tomar como una rotunda realidad sin dejar lugar a dudas de que lo que dice no es cierto o de que está mal, ¿verdad? Ok, ahora ya sabiendo esto podemos llegar a la tercera cosa. ¿Qué significan las bienaventuranzas? Ya habiendo dejado claro esto. Y sin lugar a duda, además de ser verdades y realidades, que para nosotros, como ya les decía, como hijos de Dios, vamos a estar analizando una por una. Vámonos a leer primero este versículo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿qué significa bienaventurados? ¿Verdad? Ya lo han escuchado un montón de veces, mensajes recientes se los han dicho. Bienaventurados es una palabra griega que significa felices, dichosos. Ahora, yo quería recapitular y ahondar un poquito más en la palabra. Y esta palabra se usaba precisamente ya mucho antes de esta cita de Mateo, por allá del medio siglo antes de Cristo, ¿no? En varias citas, por ejemplo, de Platón y etcétera, se usaba esta palabra griega mucho para referirse a la gloria y a la prosperidad de un Dios o de algún hombre muy importante. Pero aquí Jesús cambia todo el sentido de la palabra y ahora esa palabra es usada como un símbolo de bendición y de dicha espiritual como resultado de un carácter puro y piadoso, ¿sí? Si esta palabra era usada para describir a un Dios en su gloria y en su todo, hablando gloriosamente y en un punto máximo de gloria, si aquí se usa esta palabra, Jesús le cambió el significado evidentemente. Estamos hablando de un punto de dicha espiritual máximo y de bendición espiritual máximo. ¿Por qué? Bueno, como resultado de un carácter puro y de un carácter piadoso. Ahora ya les voy a explicar esto. Vamos a comenzar a ver qué significa pobres de espíritu, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir pobres de espíritu? ¿Que comemos frijoles diario? Evidentemente no, ¿verdad? Claramente aquí Jesús está transmitiendo una enseñanza seria y no significa que espiritualmente nos vamos a alimentar de frijoles nada más, ¿verdad? Humildad. Hay 3 palabras griegas que se usaban antiguamente para describir la situación de una persona pobre, pero particularmente la que se está usando en este pasaje es la situación de una persona completamente pobre, sin absolutamente nada, más incluso que las 2 que son también para referirse a una persona pobre, ¿sí? Esta palabra que se usa aquí es para referirse a una persona que no tiene absolutamente nada, que no puede valerse por sí mismo y que de lo único que se podría llegar a sostener es de la limosna de las otras personas. O sea, su vida y su sustento y todas las cosas no están en su propia mano, sino en una tercera persona, ¿verdad? Un pobre de espíritu no es nadie sino aquel que sabe precisamente eso, que por sí mismo no puede valerse, que es pobre, que es desdichado, que sabe que es lo peor de lo peor, que solo no puede ponerse de pie. Y un pobre de espíritu sabe solamente que depende total y completamente de Dios
y de nadie más para estar donde está, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Es como si estamos tirados en la calle y hoy comimos. ¿Por qué? Porque no porque yo trabajé y conseguí dinero, sino porque otra persona llegó, me dio para comprar, ¿verdad? Es lo que hizo Jesús prácticamente por nosotros. ¿Por qué? Porque realmente si Jesús no hubiera llegado a darnos lo que nosotros necesitábamos para nosotros estar bien, nosotros estaríamos en el infierno. Es más, nosotros deberíamos estar en el infierno si no fuera por la gracia de Dios. Nosotros no tenemos nada ni a nadie, sino solamente y simplemente a Dios. ¿Qué dice Jesús de estas personas? Bueno, que estas personas evidentemente no pueden valerse por sí mismas, que las personas que no pueden valerse por sí mismas espiritualmente, que dejan su vida completamente en manos de Dios, ¿qué son dichosas y son felices y son benditas, y que de estas personas es el reino de Dios, ¿verdad? Y ahí está la primera afirmación de Jesús, que como ya les dije, se tiene que tomar como una completa y absoluta verdad, sin lugar a dudas. Ahora, ya que sabemos esto, vámonos a pasar al siguiente. ¿Qué sigue diciendo Jesús? Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, los que lloran evidentemente son personas que están profundamente arrepentidas y convencidas de su falta ante Dios. Puede que incluso estén afligidas y que digan, oye, no manches, esta persona está despreciando a Dios y yo me siento mal por eso, ¿verdad? Son personas que están, que saben que por sí mismas, y está conectada con la anterior, que por sí mismas no son nadie y que por sí mismas, si llevaran su vida, no sé, independiente, vamos a llamarlo así, podrían fracasar total y completamente, y por eso lloran, porque ya lo hicieron, porque fracasaron, porque saben que ellos solos no pueden. ¿Y qué dice Jesús? Bueno, que ellos son felices y que van a recibir consolación. ¿Consolación de qué? Bueno, consolación del Espíritu Santo, y van a recibir esa plenitud y esa paz que ellos necesitan. ¿Por qué? Porque estas personas son conscientes de que son insuficientes como individuos. Personas que se arrepienten sinceramente, de corazón, y de que lloran sabiendo su estado. Son aquellas personas que son dichosas, benditas, y que van a recibir consolación del Espíritu Santo, que les va a hacer tener paz y que les va a hacer tener tranquilidad. Sobre todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo tengo paz en este punto, les aseguro que voy a tener paz en cualquier punto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay nada más feo que darse cuenta que uno mismo es inútil, o que uno mismo se ha equivocado, o que uno mismo lastima a los demás. Y si yo obtengo consolación de esto, evidentemente voy a tener paz en muchos otros aspectos, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice de esta persona? Bueno, que es dichosa, que es feliz, que es bendita. ¿Por qué? Porque reconoce su insuficiencia y su imperfección, y llora y demuestra su arrepentimiento a través del llanto. Y esta persona recibe la consolación, la confortación y la paz del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, esta es la segunda bienaventuranza. Vámonos a la tercera. Mateo 5:5. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y esta es bien interesante. Esta, de hecho, es yo creo que la que más me gusta de todas. Y es que yo siento que podríamos pensar un montón de cosas, ¿no? Manso, ¿qué es manso? Bueno, me gusta mucho cómo lo expresa el arzobispo Trench en su libro Sinónimos del Nuevo Testamento, y dice que la mansedumbre es algo que nosotros directamente y principalmente ejercitamos con Dios. Dice que la mansedumbre es plena disposición a todo lo que nosotros recibimos de Dios, sin disputar, sin reprochar y sin cuestionarnos nada de lo que Él hace en nuestras vidas, ¿sí? Nosotros como cristianos creemos de que todo lo que nosotros recibimos en nuestra vida, sea bueno o sea malo a nuestros ojos, viene de parte de Dios, ¿sí? ¿Qué es ser manso? Bueno, ser manso es decir, bueno, yo recibo esto malo como esto bueno y yo no voy a cuestionar a Dios porque sé que viene de Él, ¿sí? Esto es ser manso, ¿sí? Porque muchas personas dicen, bueno, manso es sinónimo de menso, ¿no? Y no es así. Manso significa aceptar todo aquello que Dios hace por designio de su soberana y bendita voluntad en mi vida, sea bueno o malo a mis ojos, ¿verdad?
Ahora, ¿qué dice Jesús de estas personas que son mansas y que aceptan todo esto de parte de Dios en sus vidas? Bueno, dice que son felices, que son dichosos, que son benditos en extremo y que ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora no vamos a ahondar mucho en esto porque no conviene al mensaje, pero podremos traducirlo o podremos decirlo como van a reinar con Jesús, ¿no? Ahora vámonos a la cuarta bienaventuranza. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Las personas que tienen hambre y sed de justicia son aquellas personas que están hambrientas y sedientas en extremo por ser íntegros y por ser justos delante de Dios. Ahora imagínate estar hambriento y estar sediento en los tiempos de Jesús. Imaginemos, vamos a salirnos de Occidente, del siglo XXI, vámonos al oriente y vámonos a imaginar que estamos en una situación calurosa, llena de polvo y llena de arena. Si yo tengo sed, porque estoy respirando el polvo todo el día, evidentemente se levanta el polvo cuando pasan las carrozas o cuando caminan. Si yo tengo sed es porque ya respiré mucho el polvo y mi garganta está sofocada de polvo, ¿no? Si yo tengo hambre no es porque ya desayuné 3 hamburguesas y son las 2 de la tarde y me dio hambrita, ¿no? Tener hambre realmente en esos tiempos era no tener nada, no haber comido desde semanas. Eso era tener hambre. No era simplemente son las 2 de la tarde y ya como que me dio hambrita, ¿qué comemos, no? ¿Una sincronizada? No, sino que era algo como no he comido en meses. Bueno, meses no se puede, ¿verdad? Semanas. No he comido en 2 semanas. Estoy capaz que errante en el desierto. Mi garganta está seca, tengo sed. Y como de hecho apenas lo vimos un poquito, quiero hacer un paréntesis fuera de tema. ¿Se acuerdan de lo que vimos en Santiago? O de lo que vimos en Santiago de que dice que los falsos maestros son fuentes sin agua. Son fuentes secas sin agua. Bueno, imagínate estar en esa situación, ver una fuente a lo lejos y que cuando te acerques no haya agua, ¿verdad? Ahora, cuando Jesús dice que las personas que tienen hambre y sed de justicia son aquellas que serán saciadas, no se refiere a personas que nada más me dio sed, voy a la cocina y agarro un vaso de agua, ¿no? Son personas que verdaderamente están hambrientas y están sedientas de justicia y de integridad, ¿verdad? Son personas que están completamente desesperadas por ser santos, por ser piadosos, por vivir una vida perfecta y recta delante de Dios. Y son personas que nada más están buscando eso, ¿verdad? Porque evidentemente si yo estoy hambriento y estoy sediento, ¿qué voy a buscar? Comida y agua, ¿no? Entonces, si yo tengo hambre y sed de justicia, yo voy a estar completamente desesperado solamente de buscar aquello que sacie mi hambre y mi sed, que sería, bueno, la justicia, la santidad, la integridad, ser piadoso delante de Dios, ser alguien que delante de Dios se preocupe por ser perfecto, ¿sí? No habla de una bondad parcial de que yo soy cristiano y de que yo me porto bien, sino de que yo estoy completamente desesperado por ser esa persona que la Biblia dice que yo sea. Esa persona santa, esa persona sin pecado, esa persona íntegra, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice Jesús de estas personas? Bueno, que son bienaventuradas primero, como ya vimos, que son felices y que estas personas serán saciadas, es decir, tendrán satisfacción y vivirán una vida plena, ¿verdad? Porque una paz incomparable yo creo que es aquella que sabe que está haciendo las cosas correctamente, ¿verdad? Porque uno no duerme si, por ejemplo, no ha pagado la mensualidad de la pantalla que compré en Electra, ¿verdad? Y eso por poner un ejemplo tonto. Una persona que sabe que está haciendo las cosas bien está en paz, definitivamente. Es una persona que está satisfecha, saciada, ¿verdad? Vámonos por la otra. Versículo 7. ¿Qué dice Jesús aquí? Dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia también. Y creo que no hace falta mucho explicar aquí. Los misericordiosos evidentemente son aquellos que se ponen en zapatos de los demás y pueden comprender el sufrimiento del otro para hacerle algún bien, ¿verdad? Ahora, si yo hago eso con mi prójimo, dice aquí Jesús que me lo van a regresar, ¿verdad? Y yo creo que principalmente esto que dice Jesús que alcanzarán misericordia,
Yo creo que se debe principalmente, porque es una enseñanza espiritual, de Dios hacia nosotros. Si nosotros hacemos misericordia con nuestro hermano, con nuestro vecino, nosotros vamos a tener misericordia de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice de estas personas? Bueno, dice que si tú eres alguien que piensa profundamente en los demás, también los demás van a hacerlo contigo y principalmente Dios hacia ti. Que dice que son dichosos, benditos, felices, y que ellos van a alcanzar también la misma misericordia que están dando, ¿verdad? Vámonos al versículo 8. Los de limpio corazón, dice Jesús, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón, evidentemente, ¿no? Son todos aquellos que decidieron lavarse en el agua del Espíritu y la palabra a través de la fe en el Hijo de Dios. Son aquellas personas que, ¿no? Recibieron a Cristo y ahora están viviendo una vida cristiana. Son aquellas personas, como dice Hebreos 12:14, no vayan. Son aquellas personas que a través de la fe en Jesucristo son santas. Dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie va a ver a Dios. ¿Sí? ¿Qué dice Jesús de estas personas que vinieron y que lavaron sus ropas en el agua de la vida? Que se lavaron y que se limpiaron a través de la palabra. Bueno, dice que son felices y que ellos van a ver a Dios. ¿Sí? Si nosotros nos acercamos a Jesús, si nosotros venimos, si nosotros decidimos entregarle nuestras vidas a Jesús, evidentemente, ¿no? La promesa es vamos un día a estar cara a cara con Él. Y eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Es algo que no nada más es, como les decía, una poesía bonita, sino que es una certeza. Y esto forma parte de la doctrina bíblica. Por eso les decía que es una certeza, lo que Jesús dice aquí. Ahora vámonos al versículo 9, vámonos a la siguiente. ¿Qué sigue diciendo? Bueno, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sí? Ahora, los pacificadores evidentemente no nada más son aquellas personas que son pacíficas, sino que son aquellas personas que en medio de cualquier problema están buscando o están procurando la paz, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús? Bueno, que son felices. ¿Por qué? Porque tienen un buen testimonio, tienen un limpio testimonio delante de las personas, ya que son llamados por todos hijos de Dios. Y esto es una verdad, ya que se parecen a su Padre, ¿verdad? Su Padre es pacificador, bueno, son hijos de Dios. Ahora vámonos al versículo 10 y creo que ya es el último, sí. Versículo 10 y dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, sabemos, ¿no? ¿Qué es padecer persecución? Bueno, no nada más se limita al siglo I, a la matanza de cristianos, sino que hoy en día, en pleno 2022, acá en Occidente, podemos sufrir algún tipo de maltrato, algún tipo de desprecio, simplemente por el hecho de nuestras convicciones. Si nosotros decimos, oye, yo creo en esto y en esto, tal vez habrá una persona que se burle de ti y que te diga, no manches, ¿cómo vas a creer? ¿Verdad? Entonces, dice Jesús, y no nada más esto, sino que podemos experimentarlo a través de la familia, a través de un montón de personas, el rechazo y el maltrato, todas estas cuestiones lo podemos experimentar. ¿Por qué? Evidentemente, ¿no? Por seguir a Jesús y por hacer el bien. Claro, y vamos a hacer un paréntesis muy grande aquí, muy remarcado, porque no son aquellas personas que las persiguen y que padecen por hacer el mal, ¿verdad? No son aquellas personas que, no sé, capaz que barrí mi casa y le aventé la basura al vecino y ya me está echando bronca, ¿no? Y es bien problemático. Evidentemente yo me lo busqué, ¿sí? Ahora, ¿cuál yo no me busqué? Bueno, que yo diga, oye, yo soy cristiano y creo en esto y que se burlen de mí. Eso yo no me lo busqué, sin embargo lo estoy recibiendo. Ahora, ¿qué quiere decir? Que si yo soy maltratado, tratado con diferencia por los demás a causa nada más de mi fe en Cristo, de mis buenas acciones, de mi vida santa, dice Jesús que son bienaventurados, dichosos, felices, porque de ellos es el reino de los cielos, de estas personas que padecieron no nada más en el primer siglo, cuando los torturaban y los mataban, sino también cuando simplemente experimentamos un pequeño rechazo, una diferencia por parte de la familia, por parte de mis compañeros de la escuela, etcétera, ¿verdad? Ahora, ya sabiendo un poquito todo esto, vamos a leerlo yo creo que otra vez para que
sepamos qué nos está diciendo Jesús. Vamos al versículo 1 y vamos a irlo pasando rapidito. Dice: viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, ¿verdad? Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ojo a sus discípulos, ya lo checamos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Verdad que sabe diferente ya sabiendo lo que significa? Y recordemos que esta es una enseñanza para ¿quiénes? Para nosotros nada más, no para personas que no creen, ¿verdad? Y aquí está el punto clave y al que quería llegar. Bueno, suena bonito, suena inspirador, sí, es verdad. Entonces aquí, seguramente, ¿no? Capaz que me equivoco, pero voy a especular un poquito. Capaz que alguno habrá notado y dice, voy a hacer todo eso para ser feliz, ¿verdad? O déjenme arruinarles un poquito la inspiración, ¿verdad? Pero les diré que esta lista no es una lista de cosas que debes de hacer para ser feliz, ¿no? Top 10 cosas que tienes que hacer para vivir una vida plena. Sino es algo que es, y lo voy a llamar así también, una lista de características de las personas que son felices. ¿Sí? Vuelvo y repito, no es una lista de cosas que yo tengo que hacer para ser feliz, sino es una lista de características de las personas que son felices. ¿Sí? Recordemos que no dice bienaventurados van a ser si ustedes son pobres de espíritu. No, dice si son pobres de espíritu son bienaventurados, ¿no? O sea, ya viene incluido. ¿Sí? Si yo soy pobre de espíritu, yo soy dichoso. Si yo soy pobre de espíritu, soy bendito y soy feliz. No dice, esfuérzate para ser pobre de espíritu y entonces ven y reclama tu felicidad, ¿verdad? Así no funciona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, que si yo me esfuerzo en llorar en mis oraciones, como dice, bienaventurados los que lloran, y no voy a recibir consolación y paz del Espíritu Santo, o que si yo me esfuerzo de alguna forma, ¿no? Que se pueda, de quedar completamente pobre espiritualmente, vendo mis propiedades o me quedo en la calle espiritualmente y dependo de Dios y yo no voy a ser feliz. O sea, no, ¿verdad? Ese no es el punto principal. ¿Cuál es el punto entonces? Bueno, esta lista de aquí, por llamarlo de alguna forma lista, es una lista de características que tiene cierto grupo de personas. Ahora, recordará que Jesús dijo en este fragmento a sus discípulos esto, ¿verdad? ¿A quiénes va dirigido? A sus discípulos. Se los voy a volver a repetir por si no lo entendieron. Esta lista de aquí es una lista de características que tiene cierto grupo de personas. Ahora, ¿para quién va dirigido? Para los hijos de Dios, para los cristianos, ¿sí? Ahora, bingo, ¿no? Esta es una lista de cosas que solo los cristianos poseen o que solo los cristianos deberían de poseer, ¿verdad? Ahora, perfectamente en estos versículos Jesús pudo habernos resumido algo así. Diría, benditos y muy felices los que me siguen y los que llevan en su vida todo aquello que lo implica, ¿sí? Ahora, esta lista no es una lista de cosas separadas, es una lista de cosas que están interrelacionadas entre sí y que de alguna forma una sola persona podría poseer en su vida sin excepción. ¿Sí? No puedes separar una de la otra. Notaron que la primera de pobreza de espíritu está relacionada con llorar. ¿Por qué? Porque pobreza de espíritu es no tener nada y llorar es ser consciente de que soy insuficiente como individuo. Entonces están relacionadas todas entre sí y no puedo separar y tener nada más una y las otras no, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica seguir a Cristo? Bueno, evidentemente, seguir a Cristo implica, primero, versículo 3, ser pobres de espíritu, depender completamente de Dios. Ya no soy yo, ya no dependo yo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Llorar
¿Por qué? Porque sé que soy insuficiente. ¿Qué más? Dice que los que padecen persecución, ¿no? Ser cristiano implica necesariamente en algún punto determinado de mi historia ser perseguido por causa de mi fe y de mis buenas obras, de mi vida santa. ¿Sí? Ahora, evidentemente, ¿no? Ya se sabe que toda aquella persona que tiene estas características, como ya les dije, es una persona cristiana verdaderamente. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Jesús dice felices y dichosos? Bueno, y aquí entra perfectamente la frase. La felicidad está en Jesús. Yo sigo a Jesús, por implicación, evidentemente, soy pobre de espíritu, lloro por mis imperfecciones, soy perseguido por mi fe, soy consciente de que tengo que ser santo, tengo que buscar la vida piadosa, la vida santa. ¿Y por qué dice Jesús bienaventurados? Bueno, evidentemente, ¿no? Las personas cristianas que poseen todas estas cosas son felices. ¿Sí? Y solo por medio del simple hecho de nosotros creer y de seguirlo y vivir en carne y hueso todo lo descrito aquí en las bienaventuranzas, es como uno puede tener la felicidad, la satisfacción y la completa paz que Jesús dice. Y no es a través de un cristianismo fácil en el que yo no lleve nada de esto de la lista, en el que yo me crea suficiente, que yo tomo mis decisiones, sino que todo lo contrario, ¿verdad? En el cristianismo, en el verdadero cristianismo, tenemos, y evidentemente, ¿no? Tenemos varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Pablo. Pablo no vivió una vida muy bonita. Le cortaron la cabeza al final de su ministerio. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios. Nada más por eso, ¿no? Habrá alguno que tal vez diga, oye, no manches, pero vivir así es lo peor, ¿no? Yo quiero tener mi carro y mi casa y etcétera. Ahora, no te digo que los tires a la basura, ¿verdad? Pero evidentemente, si no te has tomado en serio la parte de seguir a Cristo y no tienes todas estas cosas descritas aquí, pues evidentemente no vas a vivir una vida muy alegre que digamos. Ahora, ya lo vimos en un principio. Aristóteles dice una cosa, las películas dicen otra y la sociedad dice otra. Pero realmente, ¿por qué me cuesta tanto, no? Si hay tantas respuestas, ¿por qué me está costando? Bueno, a lo mejor no me he tomado en serio todas estas cosas que implica seguir a Cristo y estoy viviendo una vida muy relax, ¿no? No estoy dependiendo de Dios, no me estoy acercando a Él, no estoy viviendo una vida justa y estoy haciendo todo lo contrario, ¿verdad? Y bueno, evidentemente, claro que es más cómodo estar en mi sillón, en mi sala, viendo una serie de Netflix, ¿sí? Pero ojo, es más cómodo, sí, cómodo, pero nunca, y ojo a la palabra, no es mejor que esto, ¿sí? Es más cómodo, sí, estar viendo una película, estar viendo Pinocho de Guillermo del Toro, es más cómodo, capaz que, no sé, había pizzería en oferta y me tocó 2x1, etcétera. Es más cómodo, sí, pero no es mejor que todo esto que Jesús dice. ¿Por qué? Porque yo en ese momento me siento cómodo, sí, pero no me siento feliz. ¿Y qué dice Jesús aquí? En estas que ya vimos que son plenas verdades y certezas definitivas y universales. Bueno, Jesús dice, benditos, felices, dichosos, aquellos que tienen todas estas características, en pocas palabras, los cristianos. Debería de ser así, ¿verdad? Dice Pablo en Filipenses 2:18. ¿Puedes ponerlo, por favor? Filipenses 2:18. Y les vuelvo a poner el ejemplo de Pablo. Pablo no vivió una vida muy bonita. De hecho, Filipenses 2:18 lo escribió en la cárcel. ¿Y qué dice Pablo? Dice, bueno, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Estoy feliz, ¿verdad? En la cárcel, con frío, seguramente golpeado. No como desde hace semanas, pero estoy feliz. ¿Por qué? Porque sigo a Cristo. Pablo tenía las características que Jesús dice que las personas que lo siguen lo tienen, ¿verdad? Pablo es un gran ejemplo de esto y Pablo no estaba en su despacho echándose una tortita de huevo a las 2 de la tarde, evidentemente no. Y nos escribe, regocijaos, ¿no? Conmigo, estoy feliz, me gusta el huevo, ¿no? Él lo escribió en la cárcel.
Las cárceles antes no son como las de ahorita, y las de ahorita están feas, ¿no? Imagínate las de antes. Torturado, maltratado sin comer, frío seguramente a falta de ropa. ¿Qué más, no? Escupido por la sociedad, tal vez. Muchas veces fue rechazado por los mismos hermanos, dice él en su carta, hermanos entre comillas, dice, por los falsos hermanos he recibido maltratos, he naufragado, he hecho esto, pero ¿qué dice? Dice, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Sí? Le dice a la iglesia, sean felices así como yo soy feliz, compartan mi alegría, ¿no? Ahora, que Pablo vivió lo peor, bueno, a los ojos de cualquiera, sí, sufrió muchísimo, ¿verdad? Pero Pablo no vivió lo peor, sino que él escogió lo mejor. ¿Qué escogió Pablo? Bueno, evidentemente ser feliz, ¿verdad? Escogió la felicidad, la paz y la plenitud que nadie te puede dar más que Jesús. A pesar de que no viva muy bonito a los ojos de cualquiera, ni a mis propios ojos, vivo feliz y vivo pleno. ¿Por qué? Porque sigo a Cristo y Cristo es mi felicidad, ¿verdad? Ahora, es interesante que no a través de cosas materiales y de méritos. ¿Me podrían ayudar con el piano, porfa, Marquito? Es interesante observar que no es a través de cosas materiales, ¿verdad? De méritos, de correr y alcanzar metas, de tener una buena vida, de vivir bien y ser excelente, como dice Aristóteles, de divorciarme para casarme con alguien más que sí me valore, de haber terminado la escuela, de tener un título, de tener trabajo, de vivir bien, de comer bien, sino que yo creo que aquí Jesús describe una situación completamente contraria a esa y sin embargo dice, estas personas son felices verdaderamente, ¿verdad? No es una felicidad superficial que me podría dar un carro, no es esa tranquilidad, porque yo creo que se llama más bien tranquilidad, de tener mi cuenta más o menos llena en el banco, no les voy a decir que llena, ¿verdad? No es esa tranquilidad de que yo tengo un hogar en donde vivir cuando otras personas no tienen, sino que verdaderamente es un sentimiento real de felicidad, ¿sí? Y vuelvo y repito, en las iglesias de hoy en día se ha malinterpretado y se ha predicado un montón de veces otra cosa acerca de la felicidad. Dice, sean felices y compren carros y vivan su vida color de rosa y al cabo la oración no es tan importante, es más importante que estemos felices, ¿no? Pero no, evidentemente no. Jesús dice, habla de una persona que vive contrariamente otra situación a la que nosotros podríamos considerar que es un camino a la felicidad directo. Y dice, estas personas son bienaventuradas, son dichosas, son felices en extremo, en un punto máximo y alto que yo creo que ni siquiera una persona que tiene todo podría llegar a tener. Y eso lo conocemos evidentemente. Ustedes tal vez se preguntarán, ¿y cómo sabes que teniéndolo todo no voy a ser feliz? Bueno, ¿cuántas personas teniéndolo todo se han quitado la vida porque ya no aguantan, ¿verdad? No son felices, nada más están tranquilas y ni eso, ¿verdad? Capaz que se metieron en alguna movida y ya están, no pueden dormir. No son justos, no son piadosos, no llevan una vida recta, no siguen a Cristo. Evidentemente no tienen felicidad. ¿Sí? Ahora, la respuesta a la pregunta del principio, ¿está bien que sobre mi felicidad prevalezcan otros sentimientos como por ejemplo el estrés, la ansiedad, la tristeza, la depresión, el enojo, la desesperación? Evidentemente no. ¿Por qué? Bueno, ya les dije, todos estos sentimientos que acabo de decir, por no volverlos a repetir, es todo lo contrario a una vida feliz. Y que Jesús, que nosotros, siendo sus hijos, somos felices, ¿verdad? Y como les decía, no nos escapamos. A lo mejor hay una situación que de plano sí nos duele mucho y nos ponemos tristes, sí, pero no es algo que prevalece en mi vida. ¿Cuántos de nosotros no nos acordamos de la última vez que realmente nos sentimos felices, ¿verdad? ¿Por qué? Porque capaz que estoy viviendo una vida muy estresada y muy intensa, en el que quiero tener todo bajo control, todo perfectamente calculado, y no puedo porque no está en mis manos, sino que nada más me estreso yo solito y me doy de martillazos en la cabeza prácticamente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo alcanzo la felicidad? ¿Cómo obtengo satisfacción? ¿Cómo obtengo plenitud y paz? Bueno, la respuesta es bien simple. Solamente obtienes eso siguiendo
a Jesús. Él es la felicidad. Él es la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:7 dice eso, ¿verdad? Ahora, no viviendo un cristianismo de nada más soy cristiano y ya, sino que viviendo un cristianismo así como en las bienaventuranzas. Yo reconozco que soy débil, que no soy nadie delante de Dios, que me hace falta esto, yo quiero buscar la santidad, soy perseguido por mi fe, Dios es mi centro, Dios es mi vida, sin Dios no soy nada. Eso es felicidad, ¿verdad? Eso es felicidad y no otra cosa. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tomarnos evidentemente el cristianismo más en serio. ¿Por qué? Porque capaz que salgo de aquí y sigo viviendo mi vida normal y ya, ¿sí me entienden? Vivir siguiendo a Cristo equivale completamente a una vida en paz, a pesar de cualquier cosa, a pesar de que no sé, se murió un familiar o cualquier cosa, no comí hoy o no tengo gasolina o no tengo dinero para comer. Cualquier cosa, independientemente de eso, si yo sigo a Cristo, eso equivale a una completa paz, satisfacción y felicidad en Él, ¿verdad? Porque Él es la fuente de, ¿sí? Por eso el tan famosísimo dicho, en Dios está la felicidad, Cristo es la felicidad. ¿De qué manera? De esta, ¿sí? No podemos ignorar estas verdades. ¿Por qué? Porque son realidades, son situaciones que son completamente verdaderas, ¿verdad? El mismo Dios, Jesucristo, fue el que nos dejó este fragmento aquí en su palabra. ¿Para qué? Bueno, evidentemente no nos vamos a quedar sin información, ¿verdad? Nos ama, por algo nos lo dejó. Tenemos que vivir más en seriamente, si eso existe, si ese término existe, más en seriamente el cristianismo, ¿sí? Entonces, pues voy a hacer una pequeña oración ya para despedirnos y dejar el lugar al que va a dar la despedida. Cierren sus ojos y vamos a clamar a Dios. Señor, gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias porque no nos estás dejando sin respuestas y no nos estás dejando sin nada, Señor, sino que tú nos estás dando todo. Solamente te pedimos, Padre, que nos ayudes y que nos des el valor para poder llevar a cabo esto en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a esforzarnos, ayúdanos a mantenernos fieles a ti. Ayúdanos a verdaderamente vivir tu vida cristiana como tú la planteas, Señor, y no como yo creo que es. Te pedimos, Señor, que por favor puedas iluminar el camino de todos nosotros, Señor, como tus hijos, porque no nada más los inconversos necesitan de tu luz, Señor, sino también muchas veces nosotros. Te pedimos perdón porque muchas veces, Señor, no estamos tomando en serio todo lo que tú nos dices. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces y muchas veces nosotros no somos lo suficientemente entregados como para adentrarnos en tu palabra y saber estas cosas. Te pedimos perdón por todas las cosas que nosotros hacemos, porque seguramente no estamos viviendo una vida muy en paz, una vida muy tranquila, debidamente, pues a que no estamos completamente convencidos de tu palabra, Señor, y de que no estamos completamente convencidos y no te estamos siguiendo como deberíamos de hacerlo, Señor. Te pedimos que nos des el valor, danos las fuerzas, Padre, y ayúdanos sobre todo para que no nada más este mensaje se quede en una simple prédica, sino que se quede como algo que nosotros podamos aplicar a nuestra vida, porque para eso es, Señor. Te agradecemos por todo, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Bendito y alabado sea, Señor, por siempre. Amén. Buenas tardes, hermanos. Pues muy interesante el mensaje, ¿verdad? Porque pues muchas veces nosotros confundimos la felicidad con otras cosas y pues al meternos a la Biblia nos damos cuenta que es totalmente lo contrario, porque pues muchas veces nos guían mal, pero cuando encontramos la persona que realmente está bajo Dios, bajo el control de Dios,
es el que nos va guiando realmente bien. Y pues les voy a leer un versículo, es Deuteronomio 16:17. Cada uno dará lo que pueda conforme a la bendición que el Señor tu Dios te haya otorgado. Mis hermanos, pues aquí está la cesta de las ofrendas. Como les voy a decir lo que siempre dice el pastor, para nosotros es más importante que estén cerca de Dios, que si por alguna razón están haciendo alguna cosa mal, pues se pongan a cuentas con Dios, y más importante que estén cerca de Dios, que estén realmente entregados a Dios, a lo que puedan aportar aquí, porque lo que puedan aportar aquí sí es importante, porque se ocupan para los gastos de la iglesia, pero pues para nosotros es más importante su salvación. Gracias.